Es necesario revolver los archivos, exhumar los documentos, para que nuestro pueblo, nuestras generaciones de hoy, tengan una idea clara de cómo gobernaban los imperialistas. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. El hombre, para la identificación de sus naciones y sobre todo para expresar compromisos con su patria o territorio, ha recurrido a la búsqueda de estandartes capaces de expresar ese amor y movilizar alrededor de ellos a grandes masas de la población. Es así que han elegido como su principal recurso las banderas nacionales, símbolos que intentan transmitir valores con el propósito de crear identidades. Las más antiguas expresiones del uso de la bandera, hasta ahora determinadas, se les reconocen a Dinamarca, con fecha de adopción de 1478, y a Suecia en el 1563. Después le siguieron muchos otros países, resultando significativo el hecho de que, entre las 20 banderas de mayor antigüedad, 10 pertenecen al continente suramericano. Chile y Argentina, 1818. Perú, 1828. Uruguay, 1830. Paraguay, 1842. Bolivia, 1851. Ecuador, 1861. Colombia, 1862. Honduras, 1870. Y Guatemala, 1871. No aparece en esta relación la de la Gran Colombia, fundada por Bolívar y que abarcó los territorios de Colombia, Bolivia y Ecuador, surgida al calor de las grandes pasiones que despertaba la lucha anticolonial. El diseño de esa bandera se le atribuye al político colombiano Francisco Antonio Sea, quien declaró durante su discurso en el Congreso de Angostura de 1819: nuestro pabellón nacional, símbolo de las libertades públicas de la América redimida,
debe tener 3 franjas de distintos colores. Sea la primera amarilla, para significar a los pueblos que queremos y amamos la Federación. La segunda azul, color de los mares, para demostrar a los déspotas de España que nos separa de su yugo ominoso la inmensidad del océano. Y la tercera roja, con el fin de hacerles entender a los tiranos que antes de aceptar la esclavitud que nos han impuesto por 3 siglos, queremos ahogarlos en nuestra propia sangre, jurándoles guerra a muerte en nombre de la humanidad. Hoy en el mundo están reconocidos 193 países con sus banderas y existen varios más que gozan de diferentes estatutos en las Naciones Unidas, como es el caso de Puerto Rico y Palestina. La nación cubana no figura por su antigüedad en esas listas. Sin embargo, en su larga lucha ha buscado contar con su símbolo principal. Es así que muchos años antes de que se reconociera la bandera de la estrella solitaria en 1868, ya los cubanos habían enarbolado múltiples banderas para identificar sus aspiraciones de independencia. La primera a la que se le reconoce tal mérito fue creada por Joaquín Infante Infante, abogado cubano, nacido en Bayamo en 1775, enemigo del colonialismo español y autor de la primera constitución independentista para Cuba. Llegó a ser uno de los principales integrantes de la conspiración separatista de 1810. Presos de los conspiradores, Infante pudo escapar a Estados Unidos. Luego se estableció en Venezuela, donde se unió a la primera república que liderara Francisco de Miranda. La bandera diseñada por Joaquín Infante en 1810 para Cuba constaba de 3 listas horizontales: el verde de nuestros campos, el azul de nuestro cielo y el blanco, la pureza y claridad de nuestro pueblo. Esta conspiración atrajo a sus filas a numerosos criollos ilustres, tales como Román de la Luz y Juan Francisco Basabe, y agrupó desde algunos hacendados hasta negros y mulatos libres, como José Antonio Aponte, quien fuera después el jefe de la llamada conspiración de Aponte. Detenidos los conspiradores, Joaquín Infante pudo escapar a Estados Unidos. Las autoridades españolas de la isla lo calificaban como el mayor revolucionario que puede pisar el territorio cubano. Durante años participó en innumerables hechos revolucionarios en Cuba, Haití, Venezuela y México. De su pensamiento quedó una observación donde precisaba que era inevitable la transformación política de la patria, único medio de restablecer entre sus hijos la moral de las costumbres, de mejorar la administración pública con hombres de capacidad y de virtud, de afianzar una renta pingüe, improdigable, bien repartida y distribuida, sin los gravámenes que sufren tiránicamente el jornalero, el labrador y el navegante, de dirigir la educación pública sobre las bases del desengaño y el convencimiento de los verdaderos principios físicos y morales para nuestra dicha individual, sin romper jamás la armonía cívica. Se desconoce la fecha y el lugar de su muerte, la que debe haber ocurrido después de 1826. En el año 1823, la logia francmasónica de los Soles y Rayos de Bolívar, de acuerdo con otras sociedades secretas de la isla, organizó una conspiración para derrocar la dominación española y fundar la República de Cubanacán. Por el sumario que se instruyó contra la frustrada conspiración, se sabe que fueron ocupadas 3 banderas de seda de tafetán sencillo, cada una con 2,5 varas de largo y 1 media de ancho. El centro azul turquí y en el punto medio estampado un sol grande con sus rayos como esmaltado, color plateado con claros y oscuros, y en la circunferencia una faja de media tercia de color carmesí. Esta conspiración fue dirigida por José Francisco Morales Lemos, cubano y coronel del ejército de Simón Bolívar, y financiada por independentistas latinoamericanos con el propósito de separar a Cuba de España con el apoyo de tropas bolivarianas.
Durante la segunda mitad de 1822 y los primeros meses de 1823, el movimiento se extendió desde La Habana a Matanzas, Las Villas y Camagüey, vinculándose con otras logias y organizaciones secretas como los Caballeros Racionales de Matanzas y la Cadena Triangular de Puerto Príncipe. A lo largo de casi 4 años de traquines conspirativos, acopiaron armas y municiones y publicaron varias proclamas firmadas por Morales Lemos como generalísimo, jefe de las primeras tropas republicanas de Cubanacán, en las que explicaban los objetivos políticos del movimiento. En 1824 fue abortada esta conspiración por las autoridades españolas y detenidos los principales implicados. Morales Lemos fue remitido a España. Todos los esfuerzos realizados en estas conspiraciones para obtener la independencia de Cuba con la ayuda de los ejércitos de Bolívar tuvieron como causa fundamental para su fracaso la intervención del Imperio del Norte, con lo que se retardó la independencia de Cuba 135 años, es decir, hasta el 1 de enero de 1959. Esa intervención del Imperio del Norte fue denunciada por nuestro héroe nacional José Martí años después, cuando expresó: y ya ponía Bolívar el pie en el estribo, cuando un hombre que hablaba inglés y que venía del norte con papeles de gobierno, le asió el caballo de la brida y le habló así: yo soy libre, tú eres libre, pero ese pueblo que ha de ser mío, porque lo quiero para mí, no puede ser libre. Para 1868, Morales Lemos, con la noticia de que en Guaymaro se había constituido el primer gobierno cubano y proclamado presidente a Carlos Manuel de Céspedes, recibió las credenciales de enviado extraordinario y ministro en los Estados Unidos, con poderes para gestionar el reconocimiento de la independencia. Allí murió el 28 de junio de 1870 sin obtener el ansiado reconocimiento, el que nunca se obtuvo, como era propósito de los representantes del imperio y había anunciado el presidente Clay desde 1827. No entra en la política de los Estados Unidos dar ningún estímulo o apoyo a los movimientos revolucionarios de Cuba. Para los años 1847-1848 se enarbolaron otras banderas con los nombres de Bandera del Club de La Habana, Primera bandera de la conspiración de la mina de la Rosa Cubana y segunda bandera de la conspiración de la mina de la Rosa Cubana. A estas conspiraciones se unió el general del ejército español, de origen venezolano, Narciso López, el que, al ser sustituido de sus cargos en 1843 como gobernador de la villa de Santi Spíritus por el capitán general de Cuba, Leopoldo O'Donnell, se alineó y comprometió con las causas de los terratenientes cubanos en línea con el mantenimiento de la esclavitud y el anexionismo. Este general, Narciso López, nació en Caracas, Venezuela, en 1798. Sus padres fueron Pedro Manuel López y Ana Paula de Oriola, ambos de origen vasco. Durante el proceso de emancipación de la América hispana, sirvió en el ejército español, luchando entre otras batallas en las de las Queseras del Medio en 1819 y Carabobo en 1821, donde dirigió el regimiento Guías del General de la Quinta División del ejército del mariscal Miguel de la Torre. Su última actuación en Venezuela fue en la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. Al ser destrozada la flota española, el coronel Narciso López huyó a Cuba con los restos del ejército realista. 4 años más tarde marchó a España. Luchó en la guerra civil que se desata en España, Primera Guerra Carlista, donde sus méritos militares se elevaron al grado de brigadier en 1836. En 1839 recibió el cargo de gobernador de Valencia y un año más tarde fue ascendido a general. También ocupó el cargo de gobernador militar de Madrid y representante en las Cortes por Sevilla. Tomó parte en la Revolución Española de 1840. Narciso López
había prestado valiosos servicios a los seguidores de Isabel II en España, los que le fueron recompensados con varios títulos militares. Recibió los ascensos a general de brigada el 7 de junio de 1834 y a mariscal de campo el 10 de julio de 1838. Entre otras condecoraciones, se le otorgaron la Cruz de Primera y Segunda Clase de la Orden de San Fernando y de la Orden de San Hermenegildo. Regresó a Cuba en 1840 con Jerónimo Valdés, que había sido nombrado capitán general. Este le confió la gobernación de las 4 villas, Trinidad, Santi Espíritus, Remedios y Santa Clara, y la presidencia de la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente. En contacto con los grupos autonomistas locales, dueños de grandes fortunas en Cuba, se relacionó en acciones contra la metrópoli en las serranías de Manicaragua, como la llamada conspiración de la mina de la Rosa Cubana de 1848, que tenía ramificaciones en toda la isla y tras cuyo fracaso se vio obligado a huir a Estados Unidos, donde recibió la protección del gobernador del estado de Mississippi. Trasladado a Estados Unidos, decide organizar la conspiración de la mina de la Rosa Cubana, movimiento de carácter anexionista ocurrido entre los años 1847 y 1848, con el apoyo del Club de La Habana y de exiliados cubanos agrupados en el Consejo Cubano, compuesto por connotados esclavistas y activos anexionistas que simultáneamente gestionaban con el presidente James K. Polk la incorporación de Cuba a la Unión Norteamericana. Sin embargo, el presidente norteamericano, ante la posibilidad de hacer más fuerte al sur esclavista con un nuevo Estado, los denunció al gobierno español el 4 de julio de 1848. López no cejó en su empeño por anexar Cuba a los estados del sur de Estados Unidos mediante un movimiento armado en Cuba y ya en 1849, desde su residencia en New York, concibe futuros planes para la isla cubana, momento en que le dicta a su colega, el poeta Miguel Turbe Tolón, el diseño del pabellón que presidiría su invasión militar a Cuba. Turbe Tolón traslada al papel las ideas del general López, dándole animación y colorido, y fue confeccionada por la esposa de Turbe Tolón, Emilia. Los significados de sus elementos fueron: la estrella solitaria de 5 puntas representa la república libre, independiente y soberana que debía ser Cuba y la unidad de los cubanos. El rojo, ubicado dentro de un triángulo en clara alusión al tríptico de los ideales franceses de libertad, igualdad y fraternidad, alude a la sangre derramada en la lucha. Las franjas blancas a la pureza de los ideales y a la virtud de los cubanos. Las azules por los 3 departamentos en que se dividía en esa época Cuba, Occidente, Centro y Oriente, revelaban las elevadas y celestiales aspiraciones de los patriotas. La estrella de 5 puntas significa la perfección del maestro masón, la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud y la caridad. La bandera comprende además en su integración los 3 números simbólicos. El 3 franjas azules, representa la armonía perfecta. El 5, resultado de la suma de todas las franjas, significa el espíritu vivificador que perpetúa la naturaleza. Y el 7, que se obtiene al sumar el triángulo y la estrella, es un número considerado divino por los judíos y los griegos. Es rectangular, de doble largo que ancho, compuesta por 5 franjas horizontales del mismo ancho, 3 de color azul turquí y 2 blancas dispuestas de forma alternada. Un triángulo equilátero de color rojo en uno de sus extremos, uno de cuyos lados es vertical, ocupa toda la altura de la bandera y constituye su borde fijo. Dicho triángulo lleva en su centro una estrella blanca de 5 puntas, inscrita en una circunferencia imaginaria cuyo diámetro es igual a 1/3 de la altura de la bandera, con una de sus puntas orientada hacia el borde libre superior de la bandera.
Se confeccionará de acuerdo con las indicaciones establecidas, con el tejido conocido por filaila y, de no ser posible, con tela de poplín o seda, y según el lugar y ocasión en que se enarbole, tendrá diferentes usos. El 19 de mayo de 1850, Narciso López usó esta bandera al desembarcar en Cárdenas con 600 hombres para iniciar la insurrección. Toma la ciudad, izando por primera vez en territorio de Cuba la bandera de la estrella solitaria. La expedición fracasa y Narciso López se reembarca de regreso. El 12 de agosto de 1851 desembarca de nuevo en Cuba y tras varios combates es derrotado y ejecutado en Garroteville por los españoles el 1 de septiembre de 1851. Bajo este pabellón también se alzaron en el año 1851 el trinitario Isidoro Armenteros, presidente de la Sociedad Liberadora de Puerto Príncipe y líder de la conspiración de la mina de la Rosa Cubana, y el camagüeyano Joaquín de Agüero, jefe de las acciones en la provincia de Camagüey. También desembarcó con esta bandera por la provincia de Oriente Francisco Estrampes Gómez, maestro y periodista, quien nació en Matanzas el 4 de diciembre de 1827. Cuando Narciso López desembarcó en Cuba por segunda vez, el 12 de agosto de 1851, Estrampes acudió a su encuentro, pero fue detenido por los españoles en el trayecto. Después de ser puesto en libertad, estuvo como uno de los organizadores de la conspiración de Vuelta Abajo en 1852. Al ser descubierto por las autoridades, huyó hacia Estados Unidos de América. Encomendado por la Junta Cubana en ese país, aceptó el plan de invadir Cuba con 2 naves por la zona de Baracoa en Oriente del 21 al 24 de octubre de 1854. En la primera de ellas desembarcó Estrampes. La mayor parte del armamento fue enterrado en la finca Jaitecico y 6 expedicionarios fueron capturados. Estrampes fue trasladado a la ciudad de La Habana y condenado a muerte. Fue ejecutado en el Garroteville el 31 de marzo de 1855 en la explanada de La Punta. Terminadas estas contiendas, Juan Manuel Macías, quien fue uno de los expedicionarios de Cárdenas junto a Narciso López, fue el guardián de la primera bandera que ondeó en suelo cubano. Con ella cubrió el féretro con los restos mortales del que fuera presidente de la República de Cuba en armas, Francisco Vicente Aguilera, en febrero de 1877 en New York. Aunque no todos los cubanos involucrados en el movimiento anexionista deben catalogarse de igual manera que al mercenario Narciso López, los peligros de estas ideas fueron esclarecidos por José Martí con suma precisión cuando expresó: "Y Cuba debe ser libre de España y de los Estados Unidos". Y definiendo con precisión las intenciones de Narciso López para con Cuba, sentenció: "Walker", se refiere al pirata, "fue a Nicaragua por los Estados Unidos. Por los Estados Unidos fue López a Cuba". La bandera que Carlos Manuel de Céspedes enarboló en el ingenio La de Majagua el 10 de octubre de 1868 se representa generalmente de forma rectangular, compuesta de 2 franjas horizontales del mismo ancho, la inferior azul y la superior dividida a su vez verticalmente en 2 partes iguales, roja y blanca. La estrella se coloca con una punta hacia arriba en la parte roja. Por razones estéticas, se aumentó la longitud para adecuarla a las dimensiones de la bandera de Narciso López. Fue cosida por Candelaria Acosta, que de esta forma entró en la historia cubana junto a la bandera de La de Majagua, insignia bajo la cual Céspedes lanzó el histórico grito de Yara, con el que inició la Guerra de los 10 años por la independencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868. A las 10 de la mañana del día siguiente, Céspedes, presidiendo el juramento de los casi 500 conjurados bajo la nueva bandera que enarbolaba Emilio Tamayo, reclamó: "Primero mueran antes que verla deshonrada. ¿Juráis vengar los agravios de la patria? ¿Juráis perecer en la contienda antes que retroceder en la demanda? Juramos.
Enhorabuena, sois unos patriotas valientes y dignos. Yo por mi parte juro que os acompañaré hasta el fin de mi vida y que si tengo la gloria de sucumbir antes que vosotros, saldré de la tumba para recordaros vuestros deberes patrios y el odio que todos debemos al gobierno español. Venganza, pues, y confiemos en que el cielo protegerá nuestra causa. Ya entrada la guerra, Céspedes decide poner a resguardo la bandera para evitar que cayera en manos españolas y la envía a su esposa Ana de Quesada y Loynaz a New York, quien había sido desterrada de Cuba. En la carta le decía el 18 de octubre de 1871: te envío mi bandera de Yara, guárdala con cuidado religioso hasta nuestros días. A los 7 meses de iniciar Carlos Manuel de Céspedes la guerra independentista y antiesclavista, las fuerzas revolucionarias que luchaban ya en el oriente del país, Camagüey y Villa Clara, se reunieron en la Asamblea de Guaymaro en abril de 1869. Se acordó que la bandera de las 5 franjas, el triángulo y la estrella, se adoptara como enseña nacional y que la bandera de la de Majagua presidiera las sesiones de los legisladores cubanos. El padre de la patria defendió ante los asambleístas su bandera de la de Majagua, pero, como señaló el propio José Martí, cedió en aras de la unidad revolucionaria. Así lo valoró nuestro héroe nacional. Céspedes la cedió su bandera para que su apego natural al pabellón que alzó él no pareciese prueba de su deseo de imperar sobre la República naciente. Y dando muestra inmensa de su amor a la patria y a la unidad, abrazó como suya la bandera de la estrella solitaria y la puso en su escarapela, la que, antes de caer en combate, entregó a su ayudante Fernando Figueredo. El 12 de agosto de 1898, cuando se firmaron en Washington los protocolos de paz y las tropas españolas evacuaron la provincia de Oriente, Ana de Quesada inmediatamente parte de regreso a Cuba con la bandera y desembarca en Santiago de Cuba en septiembre de 1898, donde es recibida por su hijo, el coronel Carlos Manuel de Céspedes. A fines de diciembre, Ana de Quesada y Loynaz con su hijo parten a La Habana en barco, a donde llegan el 1 de enero de 1899 a las 5 de la mañana. Curiosamente, horas antes, había sido arriada la bandera de España de la Fortaleza del Morro y la Cabaña, terminando con 4 siglos de colonialismo español. Al enterarse Candelaria Acosta de que la bandera ya estaba a salvo en La Habana, parte desde Santiago de Cuba para reconocerla. Al verla, exclamó: esta es la bandera que cosieron mis manos la tarde-noche del 9 de octubre de 1868 y no otra. El hecho de haber aprobado no la bandera independentista y antiesclavista de Céspedes, ni la primera bandera izada en Cuba por Joaquín Infante en 1810, ni la de Morales Lemos, y sí la que habían enarbolado los movimientos anexionistas de Narciso López, se debió, por una parte, a la intención de los delegados de Camagüey y Villa Clara por disminuir la influencia del padre de la patria en el movimiento revolucionario, y en segundo orden, reconocer los méritos del camagüeyano Joaquín Agüero, al que habían asumido como símbolo de la lucha contra España por la juventud camagüeyana. Tan es así que en su féretro colocaron una bandera de la estrella solitaria y el acta de la Declaración de Independencia. No fueron falsos los méritos atribuidos a Agüero. Baste mencionar la dignidad con que enfrentó su fusilamiento por los colonialistas españoles. Cuando fue llevado al Consejo de Guerra, que decretó la pena de muerte para él y sus compañeros, rechazó las gestiones para la conmutación de la pena de muerte hechas por 2 damas camagüeyanas, señalando: esa presentación es inútil y humillante, y por nada de este mundo deben humillarse las matronas del Camagüey, que son gloria y orgullo de mi patria. Las lágrimas no pueden romper las cadenas, al hierro solo lo rompe el hierro. Y al indulto ofrecido por el general Lemery a cambio de su arrepentimiento, Agüero respondió: sé que la vida me va en ello, pero no me haré traición a mí mismo.
Siempre he sido fiel a mis principios de honradez y nada recuerdo haber hecho en el transcurso de mi vida que pueda avergonzarme en esta materia. No obstante, es hecho real que los cubanos lanzados a desigual combate contra el Imperio Español, que duró 406 años, y teniendo también como poderoso enemigo al Imperio del Norte, bajo la bandera de la Estrella Solitaria, libró desde 1868 y hasta 1898 una abnegada contienda en la que perdió prácticamente la mitad de su población, barbarie sobre la que da fe el propio gobierno español en el testimonio del ministro José Canalejas al visitar Cuba en 1897, cuando manifestó: curas y soldados, radicales y conservadores, todos convienen en que la guerra y la concentración han originado la muerte de una tercera parte, por lo menos, de la población rural, es decir, más de 400.000 seres humanos. Añada usted a ese número crecido de reconcentrados que van padeciendo por días en proporciones aterradoras entre unos y otros, población civil, insurrectos armados y soldados. La guerra, aún acabando pronto, representará la pérdida de más de 600.000 vidas. ¡Qué horror! Entre quienes reconocieron a Joaquín de Agüero y a todos los caídos en las contiendas anticoloniales se encontraba José Martí. Fue así que, en un discurso homenaje a José María Heredia, expresó: de cadalso en cadalso, de Estrampes en Agüero, de Plácido en Benavides, erró la voz de Heredia, hasta que un día de las tinieblas de la noche, entre 100 brazos levantados al cielo, tronó en Yara. En el maestro, la bandera de la Estrella Solitaria fue un símbolo íntimo por cariño y público por trascendencia. En el Museo Casa Natal, en la Fragua Martiana, en el Museo Bacardí y en el Museo Provincial de Ciego de Ávila, se conservan banderas cubanas que pertenecieron a Martí, desde la pequeña, que durante años portase dentro de su billetera, hasta la que recibiera de manos de Pedro Agustín Pérez en Guantánamo al incorporarse a la guerra. Era frecuente que Martí la convirtiera en personal obsequio, como lo hizo con el mexicano Israel Mercado, hermano de Manuel Mercado. Ni vería yo esa bandera con cariño, hecho como estoy a saber que lo más santo se toma como instrumento del interés por los triunfadores audaces de este mundo, si no creyera que en sus pliegues ha de venir la libertad entera, cuando el reconocimiento cordial del decoro de cada cubano y de los modos equitativos de ajustar los conflictos de sus intereses quite razón a aquellos consejeros de métodos confusos que solo tienen de terribles lo que tiene de terca la pasión que se niega a reconocer cuanto hay en sus demandas de equitativo y justiciero. La bandera cubana más valiosa que se conserva del apóstol es la escarapela mambisa, que perteneciera al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y que él recibiera de Fernando Figueredo en 1895 y que no usará hasta su ascenso a general del ejército mambí, y que resplandecía sobre su pecho hace 120 años al caer en el combate de Dos Ríos. Otra de singular valor es la bandera del cuartel general del generalísimo Máximo Gómez en la Guerra de los 10 Años, 1868-1878, la que fue conservada por el propio general y le correspondió en el reparto de sus bienes a sus hijos, el doctor Bernardo Gómez del Toro, quien la colocó entre dos cristales con cierre hermético para su mejor conservación en la forma en que está ahora, con fecha 17 de junio de 1949. Pero con la derrota de los españoles surgirían otras complicaciones para nuestra aguerrida bandera,
que traerían profundas preocupaciones a los patriotas que habían luchado y derramado tanta sangre por ella. En primer orden, al ser arriada la bandera española, ocupó su lugar no la cubana, sino la del imperio agresor, acción que estigmatizó en sus sentidos versos nuestro insigne poeta Bonifacio Virne, convertido a partir de 1896 en el intérprete de los entusiasmos y agonías de su pueblo en la lucha por su independencia de la corona española. Su poesía más conocida fue compuesta al regresar a Cuba después de terminada la guerra hispanoamericana, y en ella expresa su angustia frente a la incertidumbre del futuro nacional amenazado por una bandera extranjera que él pudo ver desde el barco en que entraba en la bahía de La Habana, izada en la fortaleza del Morro junto a la bandera cubana desde el 1 de enero de 1899, fecha en que Estados Unidos entraba en posesión de Cuba. Mi bandera. Al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto, además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas, donde basta con una, la mía. En los campos que hoy son un osario, vio a los bravos batiéndose juntos, y ella ha sido el honroso sudario de los pobres guerreros difuntos. Orgullosa lució en la pelea sin pueril y romántico alarde. Al cubano que en ella no crea, se le debe azotar por cobarde. En el fondo de oscuras prisiones, no escuchó ni la queja más leve, y sus huellas en otras regiones son letreros de luz en la nieve. ¿No la veis? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual resplandece una estrella con más luz cuanto más solitaria. Del destierro en el alma la traje, entre tantos recuerdos dispersos, y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mis versos. Aunque lánguida y triste tremola, mi ambición es que el sol, con su lumbre, la ilumine a ella sola, en el llano, en el mar y en la cumbre. Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. El 20 de mayo de 1902, el gobernador militar de Cuba, general Leonard Wood, entregó su autoridad a Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba. La ceremonia se celebró en el antiguo Salón de los Espejos del antiguo Palacio de los Capitanes Generales Españoles, en el mismo lugar en que el 1 de enero de 1899 fue traspasado el poder de España a Estados Unidos. Al arriarse la bandera norteamericana del Palacio Presidencial, el teniente estadounidense Edward A. Stewart ordenó el descenso de la bandera norteamericana que flotaba en el mástil del Morro de La Habana. Luego se oyeron las notas del himno de Bayamo y 45 cañonazos. Entonces, el general del Ejército Libertador Emilio Núñez Rodríguez, que presidía la delegación del Consejo Nacional de Veteranos, hizo en el morro la bandera cubana. Le ayudan varios veteranos del Ejército Libertador designados al efecto por sus compañeros. Entonces comenzaron las ofensas a nuestra bandera al suceder lo siguiente.
Segundos después de izada, fue arriada y en su lugar fue izada otra, también cubana, llevada hasta allí por Máximo Gómez. Lo que sucedió fue que Leonard Wood, gobernador yanqui, mandó a retirar la primera que se izó para llevarla a Washington. Esa primera bandera cubana que había ondeado oficialmente en el mástil del Morro, aún permanece secuestrada. Cuando la bandera de la República de Cuba llegó al tope del mástil del Morro a las 12:15 de ese fausto día, en todos los edificios públicos, iglesias, naves de guerra y mercantes hurtos en los puertos, embarcaciones y fortalezas por toda Cuba, fueron arriadas las banderas estadounidenses e izadas de inmediato las banderas de Cuba Libre. El presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, estableció para ambas banderas la de la Estrella Solitaria y la de Carlos Manuel de Céspedes, mediante decreto del 21 de abril de 1906. Sus usos y dimensiones, las que han permanecido sin modificaciones desde entonces y han sido refrendadas como símbolo de Cuba por las constituciones del país hasta la del 24 de febrero de 1976. Pero la humillación de los cubanos por la presencia imperial en nuestra isla y por el acto prepotente del gobernador yanqui de llevarse la primera bandera no desapareció hasta el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. El trato que recibieron los cubanos ya lo había definido el senador norteamericano John T. Morgan cuando dijo: «Los tratamos como una turba de súbditos rebeldes de España. Y cuando declaramos la guerra a España, la declaramos contra todo hombre, mujer y niño en Cuba, haciendo por ley de cada uno de los hombres que constituían la titulada República de Cuba un enemigo nacional de los Estados Unidos». El Congreso no hizo excepción alguna a favor de los partidarios de la República de Cuba. Bajo estas premisas, el próximo paso sería imponer a los cubanos la enmienda Platt, ley del Congreso de Estados Unidos, que debía figurar como apéndice a la Constitución cubana a principios del siglo XX, bajo la amenaza que, de no aceptarse, la isla permanecería ocupada militarmente. El pueblo cubano se manifestó irritado ante la decisión del gobierno norteamericano de malograr la independencia conquistada con tanto sacrificio. Airadas y masivas manifestaciones se sucedieron una tras otra. No obstante, después de intensos y acalorados debates, la Asamblea Constituyente cubana aprobó por escaso margen de votos la inclusión en la Carta Magna de la enmienda. La mayoría de los que votaron a favor declararon públicamente que lo hacían por evitar que la ocupación militar norteamericana se extendiera indefinidamente. El mejor y más certero juicio de la situación en que quedaba Cuba sobre la significación de este bochornoso proceso lo hizo el general Leonard Wood, gobernador militar de la isla durante la ocupación norteamericana, cuando expresó: «Por supuesto que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la enmienda Platt, y lo único indicado ahora es buscar la anexión. Esto, sin embargo, requerirá algún tiempo, y durante el periodo en que Cuba mantenga su propio gobierno, es muy de desear que tenga uno que conduzca a su progreso y a su mejoramiento. No puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, ni pedir prestado más allá de ciertos límites, y debe mantener las condiciones sanitarias que se le han preceptuado, por todo lo cual es bien evidente que está, en lo absoluto, en nuestras manos, y creo que no hay un gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa sino lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos, y como tal es acreedora de nuestra consideración. Con el control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. La isla se norteamericanizará gradualmente y a su debido tiempo contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo». En cuanto a la supuesta reciprocidad comercial, el presidente Theodore Roosevelt en 1902 expresó: «Insisto en aconsejar el planteamiento de la reciprocidad con Cuba. Por favorecer eficacísimamente nuestros intereses,
dominar el mercado cubano e imponer nuestra supremacía en todas las tierras y mares tropicales al sur de nosotros. Sobre el mismo tratado, el 7 de marzo de 1903, el New York Tribune publicó: Cuba aumentaría sus exportaciones a nosotros tal vez en un 10% a un 15%, mientras el aumento nuestro sería de un 58% a un 60%. Se necesita ser un estúpido para no ver claro en este asunto. Pero la enmienda Platt no solo regulaba los asuntos comerciales, sino que los autorizaba a intervenir militarmente en Cuba cuando lo estimasen necesario. Es así que en agosto de 1906 vuelven a intervenir debido al estallido de una insurrección en contra del gobierno de Estrada Palma y nombran a William Taft como interventor. Esta intervención duraría hasta 1909. Para los años 1912 y 1933, Estados Unidos mantiene actitudes de injerencia en las acciones de los gobiernos cubanos, los cuales manipulan a su antojo con el pretexto de proteger los intereses económicos estadounidenses en la isla, garantizándose para ello el arriendo de territorios para bases militares. Uno de ellos, la base naval de Guantánamo, la que en nuestros días permanece aún ocupada. Impusieron durante el período de la pseudo-república 1902-1958 gobiernos corruptos y feroces dictaduras como la de Gerardo Machado a finales de los años 20 y la de Fulgencio Batista desde el 10 de marzo de 1952 hasta el 31 de diciembre de 1958, las que, con el total apoyo del imperio, masacraron a decenas de miles de cubanos que luchaban por reivindicar la bandera de la estrella solitaria. Durante la dictadura de Fulgencio Batista fueron asesinados 20.000 cubanos. Es importante conocer lo planteado por el último embajador de ese país en Cuba durante la dictadura del Fulgencio Batista ante el Senado yanqui para tener una clara idea de la servidumbre de los gobernantes cubanos hacia el imperio. Hasta Castro, los Estados Unidos eran tan abrumadoramente influyentes en Cuba que el embajador americano era el segundo hombre más importante, a veces más importante que el presidente cubano. Semejante desfachatez deja muy claro que, aunque la bandera imperial fuera retirada, el poder que representaba siguió imperando en Cuba y tuvieron que pasar 57 años para que nuestro gran poeta Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, le pudiera dar contesta a los tristes versos del insigne poeta cubano Bonifacio Birne, cuando vio ondeando la bandera de los Estados Unidos de América junto a nuestra bandera de la estrella solitaria. Bonifacio Birne: mira tu bandera, soberana, entera. Ni el mástil ni una franja triste, como no la viste desde la ribera. Ah, si se pudiera volver de la muerte como del destierro, y tú regresaras y vieras el triunfo de tu pueblo fuerte, la luz de tu estrella brillando en las caras. ¿Qué canto saldría de tu corazón al ver en el morro tu bandera sola? Luminosamente surge la mañana, las sombras se han ido, fulgura el lucero de la redimida bandera cubana. El aire se llena de alegres clamores, se cruzan las almas, saludos y besos, y en todas las tumbas de nobles caídos revientan las flores y cantan los huesos. Pasa un jubiloso ciclón de banderas y de brazaletes de azabache y grana, mueve el entusiasmo balcones y aceras, grita desde el marco de cada ventana. A la luz del día se abren las prisiones y se abren los brazos, se abre la alegría como roja rosa en los corazones de madres enfermas de melancolía. Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes, con trajes de olivo vienen de las lomas y por su dulzura los héroes triunfantes parecen armadas y bravas palomas. Vienen vencedores del hambre y el frío,
por el ojo alerta del campesinado y el amparo abierto de cada bohío. Vienen con un triunfo de fusil y arado. Vienen con sonrisa de hermano y amigo. Vienen con pureza de vida rural. Vienen con las armas que al cruel enemigo quitó el ideal. Vienen con el ansia del pueblo encendido. Vienen con el aire y el amanecer. Y sencillamente como el que ha cumplido un simple deber. No importa los días de guerra y desvelo, no importa la cama de piedra o de grama, sin otra techumbre que ramas y cielo. No importa el insecto, no importa la espina, la sed consolada con parra del monte, la lluvia, los vientos, la mano asesina siempre amenazando en el horizonte. Solo importa Cuba, solo importa el sueño de cambiar la suerte. Oh, nuevo soldado que no arruga el ceño, ni viene asombrado de tutear la muerte. Los niños lo miran pasar aguerrido y piensan crecidos por la admiración que ven un rey mago rejuvenecido y con 5 días de anticipación. Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos, alumbran su rostro 100 fuegos de gloria. Pasan capitanes, curtidos labriegos que vienen de arar en la historia. Con los invasores pasa el Che Guevara, alma de Sarmiento que trepó el Turquino, San Martín quemante sobre Santa Clara, Maceo del Plata, Gómez argentino. Pasan lindas reinas sin otras coronas que su sacrificio, cubanas marciales, gardenias que un día se hicieron leonas al beso de doña Mariana Grajales. Ya entre los mambises del bravío oriente, sobre un mar de pueblo, resplandece un astro. Ya vemos la cálida frente, el brazo pujante, la dulce sonrisa de Castro. Los siguen radiantes Almeida y Raúl, y aplauden al paso del héroe ciudades quemadas, ciudades heridas que serán curadas y tendrán un cielo sereno y azul. Fidel, fidelísimo, retoño martiano, asombro de América, titán de la hazaña, que desde las cumbres quemó las espinas del llano y ahora riega orquídeas, flores de montaña. Y esto que las hieles se volvieran miel, se llama Fidel. Y esto que la ortiga se hiciera clavel, se llama Fidel. Y esto que la patria no sea un cuartel, se llama Fidel. Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre, esto que la sombra se volviera luz, esto tiene un nombre, solo tiene un nombre: Fidel Castro Ruz. El 10 de octubre de 1968, en el centenario del Grito de Yara, el comandante en jefe de la Revolución Cubana expresó: esas banderas que ondearon en Yara, en la de Majagua, en Baire, en Baraguá, en Guáimaro, esas banderas que presidieron el acto sublime de libertar la esclavitud, esas banderas que han presidido la historia revolucionaria de nuestro país, no serán jamás arriadas. Esas banderas y lo que ellas representan serán defendidas por nuestro pueblo hasta la última gota de su sangre. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Cuba, que dices Cuba, que la defiende
que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Te propiciamos un disfrute con confianza y tranquilidad. Nos hemos convertido en tu principal aliado. Estamos contigo. Te acompañamos en los momentos que lo necesitas. No importa dónde te encuentres. Te ofrecemos comodidad y bienestar. Somos tu máxima seguridad. Almohadillas sanitarias. Daivin Global, tu mejor opción. Cobertura perfecta en una sola mano. Donde los colores cobran vida y guían tu historia. Protege tu hogar. Renueva hoy. Con Vitral, dale vida a tus sueños. Vitral, colores que dan vida. Experimente una limpieza eficiente y eficaz. Trabajamos en función de su comodidad, bienestar y salud. Hemos creado un producto único, respetuoso con el medio ambiente.